Sean bienvenidos a este pequeño espacio donde hablaremos sobre la cancelación de las personas y la poca falta de lógica y empatía que hay en este proceso. Primeramente definamos el término de cancelación. Cancelar a una persona es dejar de consumir sus productos, opiniones, inclusive sus obras, o en algunos casos más extremos es aparentar de que nunca hubiera existido y dejar de considerarlo como una persona. Para ser un poco más técnicos, cancelar consiste en terminar o detener el desarrollo de algo. Para ser mucho más prácticos y mucho más precisos en el significado, tomemos en cuenta lo que nos aporta Urban Dictionary, el cual es uno de los ponentes más actuales sobre las palabras que van saliendo en la actualidad. Urban Dictionary postula que cancelar es el deseo de cancelar a alguien o una comunidad de las personas desde las redes sociales. No hay contacto físico, a menos que sea un caso extremo, pero mientras tanto todo se queda en las redes. En los últimos tiempos hemos escuchado cancelar y cómo esto afecta a las personas canceladas, donde esta cultura está muy demandada buscando cancelar todo por reflejar una opinión contraria o inclusive por tener un pensamiento desactualizado a la realidad de hoy en día. El público busca justicia de dichos casos de actividad de los cuales ellos tienen contrarias a la supuesta normalidad, dejando atrás el acto del beneficio de la duda y pasando directamente a ser verdugos en las redes sociales, donde no les importa un contexto definido, solo quieren y asumen una sentencia contra un grupo de personas o inclusive contra minorías exponiéndolos en sus pensamientos críticos de antaño. Para demostrar la falta de empatía y el pensamiento y el poco razonamiento que hay tras de la cultura de la cancelación, tomaremos tres ejemplos, de los cuales tenemos que la cultura de la cancelación fue obviando el contexto de la situación, no le dio el beneficio de la duda por si esta persona, si sus bromas de antaño eran normales o un poquito subido de tono, pero aún así se disculpó. Y también, por último, tomaremos como una actividad tan casual como es el frote de los dedos o el chasquido de los dedos, produce una cancelación sin querer. Tomemos un caso de hace unas semanas y la problemática que esta trajo consigo para el 20 aniversario de Digimon. Chucky Konaka fue invitado al DigiFest 2021, el cual es un guionista, el cual ayudó en el guión del CD-drama, el cual sería interpretado por los sellos en dicho evento. Para lo cual el sello de Mitsu Yamaki habla sobre la situación de internet y la censura en estas redes sociales, mencionando la cultura de la cancelación para que a posteriori aparezca un enemigo usando un poder el cual lo llamó el rayo de la cancelación. Al observar esto, algunos fanáticos y progres, al enterarse de esta situación, comenzaron a investigar sobre la vida de Konaka, viendo que era un conspiranoico, desacreditaron los diálogos expuestos, ya que estos daban una mirada a la situación del uso de las redes sociales y cómo la censura de la cancelación está siendo mal utilizado, e inclusive es algo que no debería ser considerada como algo de ayuda en las redes. Por mera lógica, no hay nada de malo en este sin contexto, ya que se exponen las problemáticas de las redes, la censura y el proceso de la cancelación. Pero a la cultura de la cancelación, los que corresponden a esta cultura, no les pareció que difamen y le den un golpe duro directamente a lo que ellos representan, lo cual es cancelar a las personas. Por lo cual, al investigar toda la vida de Konaka, se dieron cuenta de sus opiniones de extrema derecha y opiniones también sobre que no creen las vacunas del COVID, por lo cual lo pintaron de conspiranoico y en base tienen razón, pero eso sin dejar atrás una cosa. Konaka ya ha hecho antes postulados sobre su política y a qué partido va,
y en las obras que él ha hecho no acredita sus pensamientos en sus personajes o en sus guiones. Él crea una historia fuera de la situación que él quiere expresar. Él solo crea la obra y ya está. No, en su obra él no induce a otros a creer en sus mismos ideales o en sus mismos procesos. Pero el público no está de acuerdo con esto, y a pesar de que Konaka haya escrito un guión donde se presentan las problemáticas de la cancelación y cómo ésta puede afectar a un individuo, la cultura de la cancelación, en vez de ver lo referente a esta problemática, deciden cancelar al que expone estas problemáticas, para lo cual ya vemos un poco una falla en su razonamiento, y más falla en su razonamiento, cancelar a una persona que expone que nuestro punto de vista está mal por no obviar ciertas cosas. En el caso 2 tenemos algo particular. Hablemos sobre la historia de James Gunn, el guionista de Guardianes de la Galaxia, el cual fue despedido hace más ya de 3 años por la empresa de Disney. Pero, ¿por qué se dio este despido? Principalmente el despido se dio por los tweets que James Gunn hacía en sus redes sociales. El primer tweet ofensivo o de chiste de humor negro que tenemos constancia fue en el 2013, ya hace más de una década casi. Usuarios revisando las redes sociales de James Gunn se encontraron con chistes misóginos, humor negro, infantiles, se burla de discapacitados, se burla de política, de la muerte, enfermedades. Y James Gunn ya se había disculpado sobre algunos tweets que había hecho que eran ofensivos, y al público no le importó, porque directamente en 2018 el público comenzó a sacar de nuevo los tweets de James Gunn, nombrándolo como ofensivo, machista, misógino. Y Disney, después de que se viralizara todo esto, optó por dar una opinión pública diciendo que no apoya los comportamientos que no van de acuerdo a los ideales, y despidiéndolo en el acto. Por último, tomemos en cuenta un caso que sí fue un poco abrupto y llevado muy fuera de contexto. Hablemos sobre Manuel Cafarti. Pongámonos en la situación de Manuel Cafarti. Un día estás tranquilo en el auto de la empresa en donde trabajas, y de repente, justo al lado, un conductor te comienza a gritar, preguntando si vas a seguir haciendo eso. Tú no entiendes y piensas que es un error que has cometido, tal vez conduciendo, una mala dirección o algo, y lo dejas pasar. Llegas a tu casa, tu jefe te llama y te informa de que estás suspendido sin días laboral, sin paga, para después de 6 días quedar despedido. Todo esto, ¿por qué se dio? Después de este contexto, tomemos en cuenta Cafarti. No, hablemos sobre qué hacemos las personas. Usualmente algunas personas tenemos unas ciertas actividades que hacemos inconscientemente o cuando estamos aburridos. Cafarti lo que hacía era simplemente frotar sus dedos o golpearlos en el auto. Para lo cual el otro conductor vio esto y asumió que Cafarti era un supremacista blanco, ya que ese es el símbolo de decir, ok, que es para racistas. Cafarti, sin saber nada de esto, pasó por un despido, era el único que trabajaba para mantener a su familia, y además el trabajo que le pagaba $48 la hora, creo que era, si no me equivoco. Fue un gran golpe para él, además de que su reputación también fue afectada. Cafarti, después de toda esta noticia, decidió dar su versión de los hechos para explicar todo lo que había pasado.
Caffarty no es un supremacista blanco, incluso pertenece a una parte de las minorías, pero aún así, eso no le importó al usuario de Twitter, al conductor que a la vez lo denunció en Twitter, etiquetando a la empresa. No le importó nada de esto, no le sugirió hablar con Caffarty para saber por qué hacía esto o que esto puede ser mal visto o mal interpretado. Él simplemente cogió, lo denunció y ya está. El usuario, después de denunciarlo y que Caffarty demostrara su inocencia, dando la explicación de todo lo que sucedió, simplemente el usuario pidió disculpas, pero esto no le afectó a nada a Caffarty, ya que fue despedido y la opinión del público contra él era simplemente desastrosa. El usuario, al ver esto, simplemente cogió, eliminó todos los tweets que hizo y dio de baja su cuenta, haciendo como si nada hubiese pasado, pero Caffarty siguió afectado por la cultura de la cancelación. Con estos tres casos hemos notado algo peculiar: la falta de lógica y empatía que hay en la cultura de la cancelación. ¿Por qué digo esto? Principalmente en el primer caso, tomemos lo de Konaka. Exponer los conflictos que trae la cultura de la cancelación y cómo esta afecta a ciertos individuos para simplemente ser cancelado. Este es un gran defecto que tiene la cultura de la cancelación. Exponen una problemática y en vez de apoyarla, la cancelan. En el segundo caso, Gamescom no le dieron el beneficio de la duda para ver si este mismo aprendió de sus errores después de tantas disculpas que dio por sus tweets y demostrar que ya no es la misma persona que era en el 2013, en el 2018, cuando fue despedido. Simplemente no les importa, que para ellos piensan que las personas simplemente se quedan con una mentalidad y no tienen el derecho a cambiar, o no, ellos mismos no asumen sus errores y no cambian a través de este proceso. Y en el tercer caso solo es un daño colateral, como muchos lo llamaban. Caffarty no puedo asumir que es una buena persona, porque no lo conozco, pero simplemente tomemos en cuenta una persona que trabaja, no le hacía daño a nadie y lo cancelan por una pequeña cosa que él estaba haciendo inconscientemente. Entonces, ¿el error dónde está? ¿En las personas o en la cultura en las personas afectadas o en la cultura de la cancelación, que no busca un contexto, no le da beneficio de la duda, simplemente los sentencian y ya está? Les tengo una duda. Si la cultura de la cancelación busca exponer y hacer que personas u organizaciones que traten de racismo, xenofobia, homofobia, sean cancelados, ¿por qué no cancelan a la religión católica y cristiana, o católica cristiana? Tomamos en cuenta que en la Biblia mismo se expone que la compra de esclavos está bien, la misoginia está bien, apedrear niños está bien. Inclusive directamente en la Biblia no hablan sobre homosexuales, lesbianas, todo esto, pero aún así sus fanáticos cristianos y católicos usan la Biblia como un libro que no se puede negar, y aún así, aunque no hable sobre la homosexualidad, buscan metafóricamente decir que algunos pasajes hablan sobre esto y que está mal visto y no debería existir. Entonces, ¿por qué no cancelan la religión? Simplemente porque desde los principios la cultura de la cancelación es usada solo en lo que les conviene. Muchas gracias, hasta luego.